Muy buenas tardes. En este video les presentaremos a continuación acerca de los autores del siglo XX, de los cuales entraremos a detalle sobre lo que fueron sus aportaciones y sus obras. Y sin más nada que decir, comencemos. El filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, es considerado uno de los precursores del existencialismo. Él enfatizó la importancia de la existencia individual y la subjetividad en contraposición a la objetividad impersonal. Su obra destacó la importancia de la elección personal, la responsabilidad y la angustia inherente a la libertad individual. Otra aportación que nos dio fue la angustia y la desesperación. Kierkegaard exploró profundamente la experiencia humana de la angustia y la desesperación. Argumentó que la angustia surge de la conciencia de la libertad y la responsabilidad individuales, y que la desesperación es el resultado de la falta de la conexión con lo trascendente. Martin Heidegger escribió numerosas obras influyentes a lo largo de su carrera. Aquí se presentan algunas de sus principales publicaciones. 1. Ser y tiempo, en 1927, su obra más famosa donde introduce conceptos fundamentales como el Dasein, ser en el mundo y la temporalidad del ser. 2. ¿Qué es la metafísica? En 1929, un ensayo donde explora la naturaleza de la nada y la pregunta por el ser. 3. Kant y el problema de la metafísica, en 1929. Un análisis de la filosofía de Immanuel Kant y su relación con la metafísica. 4. La esencia del fundamento, 1929. Un estudio sobre la noción del fundamento en la filosofía. 5. Contribuciones a la filosofía acerca del evento, 1936 a 1938. Un trabajo más tarde publicado que aborda su concepto de eregnis. 6. Cartas sobre el humanismo, en 1947. Una respuesta a las críticas del existencialismo y una reflexión sobre el humanismo. 7. La pregunta por la técnica, en 1954. Un análisis crítico de la esencia de la tecnología moderna. 8. Identidad y diferencia, 1957. Un estudio sobre los conceptos de identidad y diferencia en la filosofía. Bueno, pues yo les hablaré sobre Friedrich. Para empezar vamos a dar como una breve introducción de quién fue él y para hablarle también sobre sus aportaciones y sus obras principales. Friedrich fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y este dejó una huella profunda en la filosofía occidental y la cultura en general. Les hablaré sobre eso, algunas de sus aportaciones y este es Crítica de la moral tradicional. Friedrich cuestionó la moral cristiana y la ética kantiana, proponiendo en su lugar una moral basada en la afirmación de la vida y la autosuperación. Muerte de Dios. Friedrich proclamó que Dios ha muerto, un concepto que señala el fin de los valores absolutos y la necesidad de crear nuevos valores en una sociedad secularizada. El superhombre. Introdujo la idea del superhombre, un individuo que trasciende las limitaciones humanas mediante la fuerza de voluntad y la autocreación. Eterno retorno. Propuso la noción del eterno retorno, la idea de que la vida se repite infinitamente en un ciclo eterno, lo cual plantea importantes cuestiones existenciales sobre cómo vivimos nuestras vidas. Voluntad de poder. Friedrich consideró la voluntad del poder como la fuerza fundamental de la naturaleza humana, impulsando a los individuos a buscar de poder, dominio como una forma de autoexpresión y realización. Ya que les hablé sobre algunas de sus aportaciones, hablaré sobre algunas de sus obras principales y famosas. Primero tenemos El nacimiento de la tragedia. En esta obra, Friedrich explora la tragedia griega y presenta así su dicotomía entre lo apolíneo y lo disneico, argumentando que el equilibrio entre ambos es esencial para la cultura. Ahora hablaremos sobre su obra de Así habló Zarathustra. Esta obra en 4 partes es quizás la más famosa de Friedrich. Presenta sus ideas filosóficas en forma de parábola utilizando el personaje de Zarathustra para exponer conceptos como el superhombre, la muerte de Dios y el eterno retorno. Ahora, como tercera, vamos a hablar Más allá del bien y del mal. Este libro de Friedrich profundiza en su crítica moral tradicional y presenta su visión de una filosofía más allá de los conceptos convencionales de bien y mal. Como cuarta, la genealogía de la moral.
Aquí Friedrich analiza los orígenes y el desarrollo de los valores morales, argumentando que estos son productos de condiciones históricas y sociales específicamente y no verdaderas o universales. Por último tenemos el Anticristo. En esta obra Friedrich ofrece una crítica radical del cristianismo, al que como ve como negación de la vida y una moral de los débiles que se opone a la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Ya les hablé sobre Friedrich y a continuación veremos otro autor. Jean-Paul Sartre fue un pensador francés considerado como uno de los máximos filosóficos y uno de los impulsores de una corriente filosófica conocida como existencialismo ateo. El pensamiento filosófico de Sartre sentó las bases de una nueva corriente, la humanista existencial, y su postura basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus actos. El autoconocimiento y su famosa idea de pienso luego soy marcarían un antes y un después en la literatura existencialista mundial. Continuando con algunas de sus aportaciones, la más importante sería la moda existencialista y el existencialismo ateo, que pretende ser coherente con la idea de que Dios no existe. La desaparición de Dios del mapa filosófico implica que hay al menos un ser cuya existencia no está definida de antemano. El hombre está arrojado al mundo y se define por sus acciones. En esto coinciden Heidegger y Sartre. Jean-Paul Sartre nos recuerda que la libertad se revela en la angustia adquiere el ser humano conciencia de su libertad, o si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia del ser. La angustia es la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de lo que es decir, la forma de darse cuenta de que no es nada. Hannah Arendt. Hannah era una filósofa que pensaba mucho en lo que significa ser humano y cómo vivimos nuestras vidas. En su teoría de la condición humana, ella explora esas ideas, que es la condición humana. Como tal, para ella era básicamente lo que no nos hace ser quienes somos, nuestras capacidades, nuestras relaciones con los demás y cómo vivimos en el mundo. Arendt habla sobre cosas como el trabajo, que es lo que hacemos para sobrevivir, como cultivar alimentos o construir casas, pero también habla sobre la acción, que es cuando nos reunimos con otras personas para hacer otras cosas juntos, como tomar decisiones políticas o ayudar a alguien en necesidad. Arendt creía que entender nuestra condición humana nos ayuda a entender mejor cómo vivir vidas significativas y cómo cuidar nuestra comunidad. Albert Camus se centraba más que nada principalmente en la noción del absurdo, influenciado por la filosofía existencialista. Camus argumentaba que la vida era humana, esencialmente absurda, ya que buscaba un significado en un mundo que carecía de él, el cual esto podemos verlo claramente en el mito de Sísifo, donde compara la vida con el mito de que es condenado a repetir una tarea sin sentido por toda la eternidad. Sin embargo, a partir del absurdo inherente, Camus defendía una actitud de rebeldía, instando a los individuos a encontrar sentido y dignidad en la confrontación con el absurdo. Su filosofía del absurdo influyó en la literatura, el teatro, la filosofía y la existencialismo contemporánea. Todavía sigue siendo relevante en la reflexión sobre la condición humana y la búsqueda en el significado de la vida. Les contaré sobre algunas aportaciones de Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa, escritora y feminista francesa cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en la filosofía, la literatura y el movimiento feminista. Algunas de sus aportaciones más importantes fueron, para empezar, El segundo sexo, publicado en 1949. Este libro es una obra fundamental en el feminismo moderno. En él, Simone profundiza la situación de las mujeres en la sociedad y argumenta que la opresión de las mujeres es una construcción social y cultural, no algo originario de la naturaleza femenina. Además, incluye el concepto de la otredad, para describir cómo las mujeres han sido históricamente consideradas como el otro en relación con los hombres. Después tenemos la defensa del aborto y los derechos reproductivos. De Beauvoir defendió el derecho de las mujeres a controlar su propia reproducción y a tomar decisiones sobre su cuerpo. En su ensayo Moral Sexual, así llamado, aborda la cuestión del aborto desde una perspectiva ética y política, argumentando a favor de su legalización, del aborto. Por último tenemos la crítica a la construcción social del género. Simone fue una de las primeras en cuestionar las normas de género y la división del trabajo entre hombres y mujeres.
Argumentó que estas normas limitan la libertad y el potencial de las mujeres al limitarlas a roles definidos en la sociedad.